Nuestra primera entrega en este programa vamos a hablar de la llegada del tren a Andalgalá. Este tren que trajo consigo muchos sueños y que fue también fruto del trabajo de un hombre muy importante para Andalgalá, como fue don Adolfo Esteban Carranza, luchador incansable para que este transporte, el más efectivo del mundo, también pueda llegar a nuestra querida ciudad de Andalgalá en aquel mayo de 1910. Va a ser una serie de ciclos, una serie de programas que vamos a intentar transmitirles a ustedes y llevarles a ustedes también algunos datos históricos con distintas personas a quienes desde ya, por supuesto, les agradecemos, y en este caso particular al profesor Marcelo Siaca por haber accedido a que iniciemos este ciclo de Voces en el Estudio con este trabajo que él ha realizado, un trabajo de tesis, un trabajo de investigación, y que hoy nosotros queremos compartirlo con ustedes. Bienvenidos. Viniendo de Andalgalá, en aquel tren a vapor, se escuchaba ya una guitarra, también el bombo y un bandoneón. Y el cantor entre los presentes dejaba en samba su corazón. ¿Qué lo ha motivado a hacer este trabajo? Investigar con un cierto rigor científico. Recuerdo que estábamos en una materia en el IES, pero investigar para saber en definitiva en qué circunstancias llegó el ferrocarril, cuándo llegó, lo que no teníamos certeza de cuándo había llegado, en qué condiciones, si llegó, realmente cumplió con el rol que tiene el ferrocarril, y bueno, si sirvió o no para la comunidad de Andalgalá, y bueno, en definitiva, qué impacto tuvo, como dijiste bien, en la economía andalgalense. Y arrancamos con esta investigación que nos costó mucho, tengo que decir, porque muchos de los documentos, muchos de la información oficial del ferrocarril fueron llevados cuando se levantó el mismo hacia Tucumán, Córdoba, donde están los talleres centrales, y nosotros investigamos mucho en el archivo histórico, mucho con notas periodísticas y también con entrevistas, porque acá en Huaco hubo personas que trabajaron en el ferrocarril, Huaco y en otros distritos, y bueno, y nos brindaron información como para poder decir, tener una idea general cómo fue la historia del tren en Andalgalá. Profe, ¿cuándo nace la idea de los hombres y por supuesto de las mujeres de aquella época de que el tren debía llegar a Andalgalá? Y bueno, el tren, yo creo que el tren surge con la revolución industrial. El tren fue lo más característico de la revolución, telégrafo y transporte, y yo creo que esto significa la llegada de la revolución industrial a nuestro país y a nuestro departamento. Eso significó el tren. Y podemos decir que en la Argentina no llegó como una evolución de nuestro sistema de transporte, ni tampoco como algo que nosotros hubiésemos planificado, sino que llegó como te digo, fue la llegada principalmente de la revolución industrial por parte de Inglaterra, y que si uno ve la configuración que tenemos nosotros las vías de nuestro país, sirvió prácticamente para lo que ellos tenían pensado, que era extraer materias primas de nuestro país, ¿no? Principalmente de la región pampeana. Uno ve el tendido del ferrocarril y ve cómo son como si fuesen raíces cuyo tronco central está en Buenos Aires, es decir, que extraían principales recursos primarios de la región pampeana. Ese fue el principal significado. Luego, como bien dejo clarito ahí, el tendido de las líneas de ferrocarril no fue equitativo, igual en nuestro país. Hubo zonas que fueron las menos favorecidas, como las nuestras. Sin embargo, y ahí queremos rescatar la figura de muchas personas que la verdad que se jugaron por lo que fue el desarrollo, el progreso de Andalgalá, como es la figura de don Esteban Carranza. Y si vos me permitís un momento, este hombre que dejó sus raíces acá en Andalgalá, un empresario que ya en el 57, cuando
se inauguran los primeros kilómetros del ferrocarril en la Argentina, él ya estuvo presente, él ya estaba formando parte de la idea de poder participar en la construcción con su empresa, y de allí viene y se afinca en esta zona y comienza a realizar las gestiones para los proyectos y las gestiones, y hasta con su propio, como dice peculio, su propia fortuna, él invierte para que el tren llegue a Andalgalá. ¿Qué pasó? En mi trabajo la idea era demostrar que el ferrocarril llegó antes a otras zonas de Catamarca, antes que al oeste. ¿Cuándo llega el tren concretamente a Andalgalá? La fecha de llegada del tren es el mayo de 1810. Es en mayo de 1810, ¿no? Y bueno, como vos bien decís, lo que queda bien, lo que uno quiere demostrar es que en definitiva el desarrollo que tenía Andalgalá desde 1850 en adelante era espectacular. Andalgalá y la región, hablo de la región, porque lo que producía el mismo Pomán, lo que producía Belén, Santa María, Tinogasta, era el desarrollo productivo de la provincia estaba en el oeste. Y obviamente hablar de la minería, de lo que es acá Pilciao, a 10 kilómetros, los ingenios. Andalgalá tuvo 4 ingenios en esa época produciendo lo que nosotros ya sabemos, lingotes de cobre, oro y plata, que se los llevaba hacia Europa, ¿no? Principalmente hacia Inglaterra. Y lo que nosotros demostramos ahí, que el oeste, pujante, todo, la industria vitivinícola, la producción de lanas, la producción la producción de frutales, y todo lo que tenía Pomán, le faltaba una viabilidad conducente, le faltaba un medio de transporte que lo ponga o lo empareje con otras zonas del país, como era el ferrocarril. Por eso el ferrocarril no solo era un anhelo, un deseo de Andalgalá, sino de toda la región, porque ya nuestros vinos entraban en desventaja con lo que era la zona de San Juan, Mendoza, porque ellos ya tenían el ferrocarril. Para sacar la producción antes de la llegada del tren, lo hacían, digamos, a lomo de exactamente, mula, digamos, exactamente. Con el deterioro de la producción, inclusive. De la producción. ¿No? Qué importante es. Se dice que hubo alrededor de 3.000 mulares en lo que eran los ingenios, otros tantos que eran para el transporte de vino, y nunca, como dicen bien los informes de la época, porque yo tengo un informe que mandó el ingeniero Werning, que ha dejado hasta descendientes en Catamarca, que lo envió bajo la presidencia de Sarmiento a relevar todas las industrias, y llegó por acá a esta zona, y él hablaba de las desventajas que teníamos nosotros competitivamente al no tener un medio de transporte, como era el tren. La idea era el tren, como los vinos con las mulas no llegaban en las iguales condiciones hacia Tucumán o otras zonas que nosotros teníamos, mismo Córdoba, como las desventajas que eran para los empresarios mismos, cada vez se hacían dificultades para los empresarios mineros sacar su producción. En definitiva, todas las industrias estaban en decadencia por no tener un medio de transporte adecuado para sacar sus productos. Y bueno, y ahí es que surge esta noble idea y con toda la fuerza de pedir una vialidad conducente como era el tren. En aquel trencito de palos que me llevaba pa' acá, pa' allá, con quebracho colorado, rescoldeaba el corazón, esa chorbita centenaria que no atrasaba el andar del tren. Solamente si la creciente se hacía presente en el terraplén, ¿cómo poder olvidar aquel tren que aparte el olvido? Ya no se oye su silbido y el humito que aventaba como coplas que lleva el viento, trepó los cielos de Andalgalá. El tema de la construcción de la estación del ferrocarril fue todo un tema en Andalgalá, porque indudablemente había intereses de que la idea de las personas que vivían en la villa, recordemos que queda 5 kilómetros la villa, tenían mucho interés de que se la pueda construir lo más cercano posible. Pero inclusive hubo movimientos de opinión, dicen los documentos, hubo reuniones en lo que era, hace poquito se había inaugurado el club social, toda la gente y la más pudiente o encumbrada de la época quería que se realice lo más cercano.
como pasaba en muchos lugares o en otras capitales. Pero esto se terminó y determinó la construcción acá, que tengo que decirles que esto es muy oportuno lo que estamos haciendo, porque en lo que es en el 1907, lo que es la estación estaba en plena construcción. Antes de la llegada del tren estaba en plena construcción. Bueno, ¿cómo termina este asunto? En un informe del Departamento de Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, donde en primer lugar deja de ver el tema de las pendientes. Si uno ve el ingreso sur de Andalgalá, al costado de la vía, en primer lugar al lado del camino, y después corta el camino y se dirige casi en línea recta, descendiendo a lo que es Huaco. ¿Qué significaba? Las pendientes dice que está de un 50% que había que afrontar para que esté cerca de la villa, el costo de las expropiaciones que llevaba, porque tenía que pasar por terrenos donde estaban cultivados, muchas veces viviendo. Bueno, eso determinó que la construcción se haga en el sur de Andalgalá, justamente acá en Huaco. Tenemos el dato también que acá existía un pozo de agua que servía también para lo que es, no olvidemos que las máquinas necesitaban mucho insumo de agua, que eran a vapor, y también tenemos nosotros la intención de esto era, les recuerdo que Pilciao quedaba menos de 10 kilómetros de acá, no olvidemos que tenían en cuenta eso, de que también se pudiera reflotar eso, esté más a mano eso, y en definitiva se decidió para que la estación se construya acá en el distrito de Huaco, que en ese momento era un paraje, les acabo de decir, no tenía más de 300 y pico de habitantes, no eran muchos, pero bueno, este tipo de construcción nosotros podemos ver, y las caras pueden mostrar, son el mismo modelo inglés, donde bueno, son techos dos aguas, con tejas, definitiva ancho, y bueno, las oficinas dispuestas, el mismo modelo que se construyeron en muchas veces donde pasa el ferrocarril. Pero esta es una estación central del ferrocarril general. Primero era el Central Norte argentino, así se llamó. Luego, en 1949, pasa a denominarse Ferrocarril General Belgrano, cuando se estatiza el tren. Pero en definitiva ustedes van a poder ver galpones, todo un sistema muy moderno para lo que era en esa época, que hablaba el tren. Y el ferrocarril tiene la trocha angosta. La trocha es la distancia que hay entre rieles interior, ¿no? Habla que significaba principalmente para el transporte de pasajeros, pero también un transporte, aunque no de carga, aunque no como es el de trocha ancha, que tiene más de 1,60, que ese sí específicamente es de carga. Mira ya qué cosa. Muchas gracias por venir a todos. A ver ese grito de locura.